Federici es una autora que nos gusta un montón, vuelvo a mostrar su librito, que es re hermoso, que se llama Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ese es un texto que sale en 2015 que tiene que ver con una serie de investigaciones que hace esta mujer en relación al pasaje del modo de vida de la Edad Media a la Edad Moderna, que va a estar atravesado por el capitalismo. Federici es por si no la conocen, ella es filósofa, es historiadora y es militante, y bueno, sus aportes han sido como muy interesantes en relación a cómo las mujeres, como un sector diferenciado de los varones trabajadores, como los cuerpos feminizados de las mujeres, ocupamos como un lugar particular dentro del capitalismo que tiene que ver con básicamente el trabajo esclavo que hacemos domésticamente, ¿no? O sea, un trabajo que antes era considerado y que era reconocido socialmente, deja de ser reconocido, por lo tanto pasa a ser literalmente trabajo esclavo. El capítulo que vamos a trabajar no está como tan en relación a eso, sino más bien apunta a cómo fue necesario para terminar de implantar el capitalismo como no solamente como modo de producción, sino como un modo de vida, fue necesaria una transformación del cuerpo, ¿no? O sea, esto que decía el Pablo, de que las maneras que tenemos de vivir la corporalidad son históricas. Bueno, ¿cuál fue el origen de este actual modo de vivenciar nuestra corporalidad? Y podríamos decir incluso de relacionarnos con nuestro cuerpo, porque una de las consecuencias fue que empezamos a percibir el cuerpo propio como una instancia ajena. Ahí vamos a llegar a eso, pero se produce como este extrañamiento del cuerpo en función de que todo lo que somos pasaría por, más o menos, nuestra psiquis. Ella va a tomar, como decía el Pablo, algunas investigaciones que hace Foucault, en las que él va a plantear la necesidad que tuvo el capitalismo de disciplinar nuestros cuerpos. O sea, básicamente nuestros cuerpos son cuerpos que están completamente disciplinados. Así, por ejemplo, nos pasamos más o menos 15 años de escolaridad obligatoria, haciendo que nuestros cuerpos estén dispuestos de una determinada manera, básicamente sentados, como absorbiendo información, y de alguna manera eso nos prepara para después ir a hacer lo mismo, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? En la que se pasan 8 horas haciendo más o menos los mismos movimientos. Producir ese tipo de corporalidad no fue algo no es algo natural de ninguna manera, sino que es el proceso histórico que dio el capitalismo y que tiene que ver como con una derrota de las clases proletarias. O sea, no es que se aceptó pasiva y alegremente este nuevo modo de vida, como que llegó la modernidad a acabar con todas las supersticiones de la Edad Media, sino que en realidad hubo una lucha bastante fuerte, bastante encarnizada, para poder producir este tipo de corporalidad. Entonces ella empieza a analizar algunos textos a partir del siglo XVI, que es como cuando empieza, o cuando se considera que empieza la modernidad en Occidente. Como inicio de la modernidad, a mí me gusta pensar con Dussel, que fue la conquista de América y la caza de esclavos en África lo que permitió ese desarrollo en términos económicos. Y en términos de subjetivación, o sea, de producción de seres humanos, empezó a haber este disciplinamiento del cuerpo, que tuvo que ver con la construcción o la instauración de un nuevo concepto de persona. Entonces, desde el lado de lo religioso, por ejemplo, toda la lucha que existe entre el cielo y el infierno, entre ángeles y demonios, que va como a estructurar un poco la teología de la Edad Media, esa lucha va a pasar a darse cada vez más al interior de cada ser humano. O sea, esa lucha ya no es entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, en términos que puedan pensarse como comunitarios, ¿no? Sino que esta lucha se va a dar en el cuerpo de cada persona, ¿no? Entonces como que ahí empiezan estos procesos, por un lado, de
escisión del cuerpo propio, porque en mi cuerpo tengo las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, sino además de los procesos de individualización. Porque esto no lo trabaja en este momento el texto, pero sí es interesante que podamos pensar que no siempre los seres humanos se autopercibieron o nos autopercibimos individualmente, sino que el individuo es una construcción de la modernidad, ¿no? Como que fue necesario como aislar, como atomizar. De hecho, individuo tiene el mismo origen que átomo, que es básicamente lo indivisible. Individuo es lo que no puedo dividir y átomo en griego significa lo mismo, lo que no puede ser dividido. Entonces como que se redujo la percepción de lo humano a la individualidad. Y esa individualidad va a librar como una batalla contra el cuerpo propio. Esta batalla contra el cuerpo, va a decir Federici, es la impronta histórica de la burguesía. O sea, fue la burguesía como clase la que empezó a instalar esta idea de que tenemos fuerzas demoníacas, sobre todo que residen en el cuerpo, que tenemos que combatir, y que a la vez tenemos como unas fuerzas celestiales, que son obviamente las de nuestra racionalidad y sobre todo las de nuestra psiquis, ¿no? O sea, de nuestra racionalidad, como pensémoslo, también en una clave muy físico-matemática. No es una racionalidad en sentido amplio, no es inteligencia emocional, inteligencia artística, todo eso es ya como más de la posmodernidad, pero en ese momento era esa racionalidad, esa capacidad de pensar, la capacidad de hacer geometría, por ejemplo, ¿no? Descartes, además de filósofo, era matemático, y la mayoría de los filósofos del racionalismo se van a dedicar también a la matemática. Entonces es como que esa parte de nuestra psiquis que racionaliza, que ordena, que divide, que clasifica, es la parte superior, es la parte más divina. Y todo lo que pasa en nuestra corporalidad es la parte demoníaca que hay que sistemáticamente combatir. Por su parte, el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el desarrollo del modelo económico del capitalismo, lo que va a hacer es ir transformando todo en mercancía, ¿no? O sea, todo es algo que puede ser intercambiado por dinero. Entonces, no solamente los objetos que consumimos son mercancías, sino que a la vez nuestra propia fuerza de trabajo, nuestra propia capacidad de trabajar es una mercancía. Porque lo que hacemos es intercambiarla por dinero. Si lo pensamos y como ya yéndonos un poquito a Marx, es como, si lo desnaturalizamos un toque, es como bastante absurdo que todo sea equivalente a lo mismo, que es el dinero. O sea, todas las cosas pueden ser traducidas a plata, a dinero, ¿no? A un intercambio económico. No solamente los objetos, sino además nuestro propio cuerpo, nuestra propia capacidad de trabajar. Este proceso de trabajo, y siempre teniendo en cuenta que Marx está analizando la Inglaterra que está haciendo como sus revoluciones industriales, que es bastante crudo, los trabajadores se van a subordinar a un orden externo, que es el de la lógica del trabajo, sobre el que no tienen ningún tipo de control, porque no controlamos las esferas de la producción, y con el que además no podemos identificarnos. Entonces, el trabajo, que en la Edad Media era visto como la actividad de los seres humanos para transformar la naturaleza y así sobrevivir y generar un hábitat, eso que es tan propio empieza a ser cada vez más como algo ajeno, empieza a ser algo cada vez más otro, porque no se tiene ni conciencia sobre el proceso de producción, ni mucho menos control sobre los tiempos de la producción. Ese control y esos ritmos van a ser siempre impuestos por un otro. Para rodear este proceso, la Federici lo documenta a lo largo de todo el libro, hubo un montón de resistencias
No es que los campesinos se vieron despojados y que, bueno, fueron corriendo a trabajar en las fábricas, eso no pasó, eso no ocurrió, sino que la lógica, pensemos que también como desnaturalizando un poco, a veces creemos que la única manera de trabajar es trabajar por un salario. Hay otras formas de trabajo, está el trabajo esclavo, estaba el trabajo de los campesinos, que podían, por ejemplo, no sé, cultivar su tierra y parte de esos cultivos y parte de esa producción la pagaban como un impuesto al señor feudal, y estaba el trabajo asalariado. El trabajo asalariado va a ser muy resistido durante toda la Edad Media, porque tiene que ver con esto, con la incorporación de ciertas máquinas que van como a ir degradando la percepción que se tiene del cuerpo, y porque además el salario se consideraba una situación completamente servil. O sea, quienes en los inicios de la modernidad empezaron a hablar de voto universal, por ejemplo, las personas que tenían un trabajo asalariado no eran consideradas dignas de votar porque no tenían como control sobre el propio ejercicio de su trabajo. Todo esto porque vieron que hay como una idea de que estamos siempre mejor que antes, ¿no? Como que en la Edad Media la gente la pasaba muy mal porque vivía en la ignorancia y bajo el control del Vaticano, y que la Edad Moderna vino a traer racionalidad, ciencia. Bueno, tanto la racionalidad como la ciencia, como las lógicas del trabajo capitalista, fueron resistidas porque evidentemente no eran mejores. Tampoco significa que necesariamente eran peores en todos sus aspectos, sino que hay como momentos y hay como espacios para ir ejerciendo la libertad. Pero un poco contra este mito porque a ver, este mito de que la modernidad es mejor se inscribe en el mito más general de que cada vez vamos mejorando más como humanidad, ¿no? Como que vamos avanzando en un desarrollo tecnológico y nuestras vidas van siendo mejores. Y no sucede eso. Eso no pasa. Si después quieren leer, no en este capítulo, pero en el texto, ahí como nos están documentadas todas las prácticas de resistencia que son hermosas, que es de, no sé, generar un mito, que era King Lut, que era una persona que se enojó con la máquina porque la máquina no funcionaba bien o no la podía entender y la destrozó. Eso era un mito, era un relato, y en Inglaterra tomaron ese relato como bandera y empezaron masivamente a destruir las máquinas, ¿no? Como en contra de este modo de trabajo. Todos estos procesos y todos estos levantamientos fueron poco a poco aplacados por la burguesía, a la par que la burguesía iba construyendo esta otra idea del cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo va a pasar a ser, por un lado, el centro de las preocupaciones filosóficas, políticas, científicas. No sé si ha habido otro momento en la historia de la humanidad en la que el cuerpo haya sido tan el centro de las preocupaciones, ¿no? Como que se hablaba del cuerpo y la corporalidad todo el tiempo. Pero este discurso, lejos de exaltar la corporalidad, lo que va a hacer es ir formando una idea cada vez más degradada del cuerpo, ¿no? Es como que se habla mucho del cuerpo para producir la idea y para producir las sensaciones de que el cuerpo es la sede del pecado, de que el cuerpo es lo que tenemos que dominar, de que el cuerpo es lo que tenemos que controlar, y que es solamente nuestra racionalidad lo que vale, ¿no? Este modo de percibir el cuerpo es muy diferente al que existía en la Edad Media, con incluso las lógicas del ascetismo medieval. Porque, a ver, en la Edad Media también hay como una hay una cierta degradación del cuerpo, o hay una cierta percepción del cuerpo como algo malo, pero tenía que ver con otra cosa. Tenía que ver con poder realizar una serie de prácticas que implicaran la renuncia a las pasiones y las sensaciones corporales tan sucias, para poder elevarse, ¿no? Para poder, de hecho, ascético viene de ascesis, que significa ascender, de ahí viene, ese es el origen de la palabra. Entonces, en la Edad Media el cuerpo tenía otra función, que era la de conocerlo
para poder renunciar a las pasiones del cuerpo y elevarnos espiritualmente. La Edad Moderna va a ser otra cosa, que es empezar a producir un cuerpo que se parece mucho más a una máquina, ¿no? Entonces, la concepción del cuerpo que se va a empezar a formar en la modernidad va a tener que ver con el mecanicismo, que es básicamente entender el cuerpo como un orden mecánico, en el que van como encajando sus partes, hay un montón de dibujos y un montón de relatos, en los que, bueno, no sé, los pulmones son como un fuelle, el corazón es como una bomba, tenemos cañerías, tenemos tuberías, ¿no? Como todo el tiempo empezar a pensar el cuerpo desde una lógica de las maquinarias. Entonces, esto va a producir una racionalización de todas las facultades corporales, porque no nos olvidemos que es la razón la que está dominando todo, y esa racionalización de facultades va a estar dada en pos de una maximización de la utilidad. Es decir, el cuerpo fundamentalmente tiene que servir para trabajar. Todo lo demás que haga el cuerpo tiene que ser de alguna manera bloqueado, reprimido, como hecho a un lado, porque lo único bueno que puede salir del cuerpo es el trabajo. Dicho así, nos parece como por ahí un poco menos natural el hecho de que tengamos que trabajar una cantidad de horas loquísimas por día para poder sobrevivir. Y sobre todo un trabajo entendido en estas lógicas del capitalismo, porque nada, trabajar en sí mismo, transformar la naturaleza, producir cultura, no tendría por qué ser algo como tan absolutamente ajeno, ¿no? Y en este sentido, a ver, para que se entienda un poco, como situándonos, vieron que es como que empieza la Edad Moderna y aparece la ciencia, ¿no? Es como que antes no había ciencia, solo había magia, y aparece todo este discurso científico. Los dos primeros filósofos de la modernidad son Descartes, por un lado, o Descartes, y Bacon. Bacon, que era un señor muy desagradable, que pertenecía a la Royal Society, que es una sociedad de filósofos también muy desagradable, van a plantear esta idea de que hay que conocer a la naturaleza para dominarla. Entonces, porque él es el que dice el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, si el conocimiento es poder, tengo que poder conocer a la naturaleza. ¿Pero en qué clave la tengo que conocer? En una clave que me permita dominarla. En ese sentido, ese conocimiento y esas, a ver, como para que nos demos un poco una idea de qué estamos hablando, los métodos para conocer a la naturaleza eran los mismos métodos de tortura que se usaban con las mujeres que eran consideradas brujas, ¿no? Era torturar un cuerpo, experimentar al máximo con un cuerpo para extraer de ese cuerpo una verdad. Y obviamente podemos pensar, después de 2, 3, 10 horas de tortura, te digo lo que quieras. Ya está, soy, no sé, lo que sea, soy bruja, soy no bruja, denuncio a tal, no importa, porque era ese el método que se utilizaba. Y a la vez, como en esta internalización del cuerpo, que tiene como su parte demoníaca y su parte divina, va a empezar a construirse una dualidad. Entonces tenemos la dualidad cuerpo y alma, ¿no? O cuerpo y pensamiento, res extensa, o sea, lo que simplemente ocupa un lugar en el espacio, y res cogitans, que es como esta capacidad cognitiva o capacidad de pensar. A la vez, la naturaleza era más asociada al proletariado, obviamente porque son seres más bestiales que no tienen las finuras de la burguesía, y del lado del pensamiento estaba la burguesía toda finísima, divina, que se bañaba, no sé, una vez cada 3 meses, que era un montón en ese momento. A la vez tenemos cuerpo, naturaleza, proletariado y sobre todo mujeres.
Entonces, las cualidades de lo corporal y de lo demoníaco, de lo natural, van a ser sobre todo los cuerpos de las mujeres, y las cualidades racionales de la burguesía van a ser todo cualidades masculinas. ¿Se entiende como esta división en dos, como este plano en el que es como muy claro y vieron que como que todo esto ha dejado su impronta en nuestros cuerpos y, por ejemplo, nos cuesta más darle como cierta veracidad a discursos científicos elaborados por mujeres o por identidades no masculinas hegemónicas, ¿no? Como que todo lo que está asociado de alguna manera a lo femenino o a la naturaleza es como que no es tan científico, y lo científico es el mundo del varón adulto heterosexual blanco burgués, ¿no? Es como que estas decisiones se empiezan a construir y hasta el día de hoy, siglos después, seguimos quizás no pensando así conscientemente, pero sí es como que se van imprimiendo como afectos en el cuerpo que nos hacen como movernos así. Si leemos un artículo científico y aparece el apellido de la persona que está haciendo ciencia, tendemos a pensar que es un varón. O sea, los artículos científicos son todos escritos por varones, ¿no? Como pareciera eso, y esto, por más que no seamos tan conscientes, como que de alguna manera nuestra cabeza, preconscientemente si se quiere, va haciendo como esas asociaciones. ¿Qué tuvo que hacer la burguesía para producir este cuerpo? Ir en contra de todo lo que era considerado como parte de esa naturaleza, y en ese sentido fue como necesaria la caza de brujas. Respecto particularmente a la corporalidad, fue el ataque a la idea del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos, ¿no? O sea, si el cuerpo, por ejemplo, o de esta concepción animista que nos separa materia y espíritu, que las cosas de la naturaleza y de los seres humanos se mueven por determinadas fuerzas que podríamos llamar mágicas, o al menos que son de otro orden, que no es el orden de la racionalidad científica, se fue como atacando. Porque, por ejemplo, si yo me rijo por la astrología, o de cualquier tipo de astrología de cualquier pueblo, me voy a dar cuenta de que hay momentos propicios para hacer ciertas cosas, momentos propicios para trabajar, y momentos en los que es mejor no hacer mucho, ¿no? Esto que hoy sabemos todos en nuestros conocimientos de astrología: si Mercurio retrograda, y mejor no hagamos videollamadas. Si Mercurio retrograda, no vamos a ir a hacer ese trámite, ¿no? Lo que va a decir la Ferice es que hoy tenemos tan instaurada la lógica del capitalismo que podemos recontra saber de astrología que no vamos a regir nuestra vida en esas lógicas. Pero digo, fue preciso hacer como una abstracción de la temporalidad. Entonces, de alguna manera, poder dividir al día en 24 horas más o menos iguales. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, hacernos trabajar de noche. Cuando es, entre comillas, no creo que exista la naturaleza en lo humano, pero entre comillas es como antinatural, ¿no? Como que las horas del día o cuando hay sol es cuando podríamos hacer más cosas, en las horas de la noche se descansa. Eso dirían nuestros cuerpos, nuestros ciclos circadianos, más o menos. Bueno, la burguesía necesita abstraer y hacer que todas las horas y que todos los días sean iguales. ¿Iguales en función de qué? De esta capacidad de producir. ¿Por qué hay tanta insistencia de la burguesía? Básicamente porque lo único que genera riqueza es el trabajo humano. Básicamente. O sea, la riqueza no genera riqueza, la riqueza no se reproduce por sí sola. La riqueza de lo que necesita para reproducirse es de trabajo humano. Es el trabajo humano que transforma la naturaleza para hacer de ella otra cosa, la única fuente posible de la riqueza. Por eso también Dussel, por ejemplo, pone el inicio de la modernidad en 1492, porque fue la posibilidad que tuvo Europa de contar con un montón de trabajo esclavo.
de contar con un montón de trabajo por el que no había que pagar. Eso produjo lo que Marx va a llamar después la acumulación originaria. Si llevamos el ejemplo a algo como más chiquitito, más cotidiano, para empezar una empresa hace falta invertir un capital. Bueno, ese capital que invirtió Europa como empresa en función de la industrialización fue un capital expropiado, fue un capital que provino de la mano de obra esclava, tanto en América como en África. Entonces, la burguesía necesita como producir estos cuerpos. La burguesía empezó a necesitar producir trabajadores, producir un proletariado. ¿Cómo produzco un proletariado? Haciendo que sus cuerpos sean lo más parecidos a una máquina posible, ¿no? O sea, vieron que en el costo de una fábrica cualquiera está por un lado la maquinaria y está por el otro lado la mano de obra, como si la mano de obra fuese solo un ítem más, ¿no? Como si no fuesen personas que van a trabajar, que tienen una singularidad, sino que nuevas maquinitas. Todo esto fue posible gracias a que se produjo esta mecanización del cuerpo que, insisto con esto, estaba como muy ligada a maximizar la producción. En esa época se prohibió desde insultar, cantar, se prohibió la desnudez en público porque no es productiva, se prohibió por supuesto el ejercicio de la sexualidad. Las mujeres hemos abortado desde que el mundo es mundo, pero es un poco después de la peste negra que Europa pierde un tercio de su población. Los trabajadores no querían ir a trabajar porque básicamente se podían morir mañana, así que si me muero mañana me voy de farra, y si querés que trabaje, pagame todo esto que yo te pido, porque si no, no voy a venir a trabajar, las cosechas se pudrían. Bueno, a partir de ahí, la clase burguesa empezó a necesitar como mayor cantidad de cuerpos de trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos? Prohibimos el aborto. Este es un datazo porque el aborto no fue ni siquiera pecado para la Iglesia, el infanticidio tampoco, hasta más o menos el 1300, 1400, que es cuando se produce la peste negra. Pero antes, una hembra humana paría un cachorro que no podía alimentar y podía matar ese cachorro. Esto que hoy nos parece terrible, que es como lo más terrible del mundo, que es matar un bebé, hace algunos siglos no era tan terrible porque era en función de, bueno, es una vida con la que yo no voy a poder darle sustento a esta vida. Entonces, no sé si tienen vínculo con hembras animales, pero muchas veces, no sé, las perras, por ejemplo, si tienen más cachorritos de los que pueden alimentar, los matan. Entonces, digo, como que se necesitó producir esta idea de que la vida era necesaria y además un cierto tipo de vida, porque era producir cuerpos proletarios. Porque según las leyes de la oferta y la demanda, si yo tengo un montón de trabajadores desocupados, puedo pagar lo que quiero por el trabajo. En cambio, si yo no tengo quien venga a trabajar, voy a tener que pagar un montón. Es como que aumenta el valor de la mano de obra. Y a la vez, lo que necesitaba la burguesía, después de mecanizar el cuerpo, abstraer la temporalidad, prohibir los placeres, prohibir las instancias de ocio, fue la fijación e identificación espacio-temporal del individuo con su lugar de trabajo. O sea, estar 7, 8, 6, 10 horas en el mismo lugar no es para nada algo que sea, entre comillas, natural, sino que es algo que tuvo que ser producido. Ahí adquiere muchísimo sentido, como les decía al principio, la escuela. Se fija a niñas a un espacio durante una determinada cantidad de horas en una misma posición corporal durante 15 años. Si eso no produce cuerpos dóciles, ya está. Cerrame la 8, no hay nada más que los produzca, porque son un montón de años dedicados de nuestra vida a incorporar, literalmente, a hacer cuerpo ese disciplinamiento. Y a la vez, esto que me interesa un montón es el tema de prohibir todas las instancias corporales que no sean productivas.
hasta el día de hoy, ¿cuánta culpa nos da estar al pedo? ¿No? O sea, hasta el día de hoy nos genera muchísima culpa, nos hace muchísimo ruido hacer cosas improductivas. Es como que eso está mal visto. De hecho, hacerse una paja, que es algo hermoso, es considerado un insulto. Sos un pajero. Ay, pero qué hermoso, si re disfruto de mi cuerpo, ¿no? Pero digo, todas las instancias tenían que estar ordenadas no al servicio de los placeres, no a disfrutar de la vida, sino a producir. Todas estas lógicas, después de tantos años, se van como internalizando. Y se fue esto, o sea, en el auge que va teniendo la matemática, que se van estudiando los distintos mecanismos, se va pensando más al cuerpo como un mecanismo. Un mecanismo no disfruta. Un mecanismo no tiene instancias de placer. Un mecanismo, nada, simplemente está dispuesto a ser activado cuando se lo requiera para trabajar. A mí me parecía como muy loco, pero es cierto. No sé si alguna vez de niñez se preguntaron por qué tenemos que usar ropa. Porque hay partes de nuestro cuerpo que tienen que dar vergüenza. ¿Por qué no podemos andar en bola si en verano hace muchísimo calor? O si me pinta, simplemente. ¿No? O sea, la desnudez constituye un delito. O sea, es loquísimo. No puedes salir a la casa en bolas, que vas preso. O te ponen una multa por como atentado a la moral. ¿A la moral de qué? Si todos somos cuerpos. Pero bueno, fue necesario, como decía el Pablo, negar ciertos movimientos, ciertas prácticas, ciertas percepciones de la corporalidad para poder producir este cuerpo proletario. Que tiene vergüenza, que está disciplinado, que ha reducido las instancias de goce y de placer y que empieza a aceptar, insisto, después de muchísimas luchas, esto de que debemos estar fijados a un espacio y a un tiempo durante una gran cantidad de horas de nuestras vidas, ya no solamente del día, ¿no? Como durante un montón de tiempo. Y un poco lo que va a hacer este proceso también de la mecanización es como hacer una descaracterización radical, porque cuando el cuerpo se transforma en un mecanismo, pierde sus cualidades singulares. Todos los mecanismos funcionan más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, esta producción de cuerpos es una producción de individuos en serie. Es una producción de maquinitas en serie. Que da, la temporalidad de los cuerpos va a ser siempre la misma, no importa que esté pasando con los astros, que esté pasando con el sol, o si... la sesión máxima que dio el capitalismo a eso son los días patrios, que son los días festivos que tiene cada pueblo, todo entre comillas. Pero digo, fue la única sesión, lo único para decir, bueno, hay tales días que no hay que trabajar. En Mendoza, por ejemplo, siempre asociado además al cristianismo, el 25 de julio, que es el día del santo patrono Santiago, dicen que no hay que trabajar porque tiembla, ¿no? Como que quedó un poquito ese resabio de la Edad Media, pero el resto de los días hay que trabajar a la hora que sea, no importa, y mucho más, después lo vamos a ver con Deleuze, pero mucho más bajo el capitalismo, en el que ya ni siquiera podemos sostener un límite entre el espacio de trabajo y el espacio sin trabajo. Pablo. Sí, y que además Juli agregaría como que esas festividades que quedaron, muchas veces quedaron porque no quedó otra, que quedaron y porque son resignificaciones o sea, en realidad ocultan otras festividades que se daban en las mismas épocas y que no se pudo arrancar de la memoria social, digamos. Entonces, no sé, desde la Navidad pienso. Y después esto que vos decís de festejar las cosas patrias, claro, mirá lo que se terminó festejando. La unidad nacional, o sea, claro, como que no quedó nada piola lo que quedó para festejar. Nada, era ese aporte nada más. Genial.
Bueno, y esto, o sea, en el desarrollo del cuerpo como máquina, lo que va a plantear la Federici, que me parece una hipótesis fuertísima, que es como una bomba, que es que la primera maquinaria desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano. No fueron las máquinas de vapor, no fue la imprenta, no fue el reloj. La primera máquina que produjo el capitalismo fue el cuerpo humano. Lo que quería agregar, a partir de esta descaracterización radical, que no lo profundiza tanto la Federici, pero se lo podemos agregar tranquilamente, es que esta maquinaria empieza a instaurar la idea de que hay un solo modelo de cuerpo que está bien. Como que hay una sola corporalidad posible para estar dentro de lo que, entre un montón de comidas, pero el sistema denomina como bueno. Y que hay corporalidades que o son malas, o son deficientes, o están incapacitadas, ¿no? Como si cada cuerpo no fuese algo completo en sí mismo, sino que, bueno, hay que tener ciertas condiciones corporales para poder ser un cuerpo bien, para poder ser un cuerpo en serie, ¿no? Y esta idea de cuerpo podemos como ampliándolo, pero es esto que decía antes, es un varón, es adulto, es blanco, es burgués, no tiene ningún tipo de lo que hoy podríamos llamar discapacidad, ¿no? Es como que hay un solo modelo de cuerpo a alcanzar. Las mujeres por ahí lo hemos vivido un poco más y lo hemos cuestionado un poco más, como esta idea de un cuerpo hegemónico en torno a ciertos ideales de belleza, ¿no? Como que siempre en la adolescencia nos pasa esto de que empezamos a darnos cuenta, primero, de que no somos la mayoría de esos cuerpos, y segundo, que por ahí no está tan bueno que esos sean los únicos cuerpos lindos, que queremos ser cuerpos lindos también, que lo somos, pero digo, podríamos agregar acá también la cuestión de en torno al capacitismo. O sea, hay cuerpos que simplemente por cómo nacieron ya están mal, ¿no? O sea, como que no todas las sociedades tuvieron la misma lectura de las corporalidades que por ahí se corren un poco de la norma. No sé, en algunos pueblos, no sé, no me acuerdo si quichuas o aymaras eran consideradas personas que tenían poderes mágicos, que tenían algún otro contacto con lo divino, ¿no? Como que... Pero bueno, el capitalismo, ¿qué necesita? Y necesita un determinado tipo de cuerpo que pueda producir sistemáticamente. Si ese cuerpo no puede producir como producen los demás cuerpos, bueno, está mal. Y está mal, aparte, pensemos como los millones de motivos que hay para que un cuerpo no esté bien, ¿no? Pensaba en el gordo odio, pensaba en el capacitismo, como hay un montón de... que siempre aparte alguna tenemos. O sea, nunca vamos a entrar dentro de esa corporalidad hegemónica dispuesta a trabajar. Yo, por ejemplo, soy muy ciega. Si yo no me agencio con este objeto, no me puedo mover básicamente en el mundo, ¿no? Entonces no le sirvo tanto al capitalismo como le sirvo con este agenciamiento. Y a la vez, como toda esta producción del cuerpo como una maquinaria, produjo esto que decía antes, de una alteridad respecto del propio cuerpo. Para mí esto fue como... Yo empecé como a indagar en esto más por otro filósofo que lo quiero mucho y siempre lo digo, que es Spinoza, pero esta idea de que tenemos una psiquis, tenemos una mente, que es la que domina, que es la que gobierna, y el cuerpo es prácticamente un otro respecto de mí. Yo no soy mi propio cuerpo, sino que mi cuerpo es algo que yo tengo que comandar, que algo que yo tengo que ordenar, que yo tengo que ponerlo a producir, pero que no soy yo. Ese cuerpo es un otro, todo el tiempo. Ese cuerpo me es externo, me es extraño. Como esa extrañeza respecto del propio cuerpo, respecto de los ciclos, no como esto que ahora por ahí se ha puesto como más de moda y me parece como re interesante, que es como de escuchar el cuerpo, de poder reconectar con ciertos ciclos, como de, entre comillas, volver al cuerpo. Si lo pensamos desnaturalizando un poco todo lo que decimos, ¿cómo volver al cuerpo? Si nunca me fui, yo no me puedo ir de mi cuerpo, a no ser que tenga un viaje astral playero y loquísimo, que ojalá algún día me pase, pero hasta ahora no nos ha pasado. No nos podemos ir de nuestro propio cuerpo, no nos podemos alejar, no nos podemos extrañar, porque el propio cuerpo no es que yo tengo un cuerpo,
¿no? Como también hasta en el lenguaje esta idea de mi cuerpo es mío, fue como una consigna desde el feminismo para recuperar el propio cuerpo, sobre todo de las mujeres, que estaba en manos de los varones y del Estado. Pero bueno, para que mi cuerpo no sea mío, tuvieron que pasar un montón de derrotas históricas en el medio para que alguien más se pueda apropiar de mi cuerpo. Que, insisto, lo loco es que yo soy mi cuerpo, o sea, no puedo no estar adentro de mi cuerpo, no puedo salirme. Pero muchas veces nos manejamos como si el cuerpo fuese esta cosa ajena. Y si le sumamos esta concepción degradada del cuerpo, que el cuerpo es la sede de los vicios, que el cuerpo correspondería con la parte más demoníaca, que en sus versiones secularizadas es como que el cuerpo puede menos que la mente, tiene como toda una serie de consecuencias. Básicamente esta, que es que si los cuerpos no valen, bueno, entonces no paguemos nada por la fuerza de trabajo. Lo que vale es tu alma, que se va a salvar si vos te portas bien. Lo que vale es tu psiquis, lo que vale y tu psiquis en orden a ¿qué? A la racionalidad, pero también en orden a la obediencia. Y no la obediencia a alguien que yo estoy eligiendo de ser y demás, la obediencia al sistema. Eso es lo que se va a salvar. Tu cuerpo no importa. Joda, como tu cuerpo no importa, lo voy a reventar laburando 14 horas por día porque no importa el cuerpo. Si lo que importa es la salvación, si lo que importa está después. Entonces, digo, como que el desarrollo de la burguesía se va a sentar mucho sobre esta escisión de la corporalidad respecto del sí mismo, ¿no? Como que en nuestra autopercepción y todo lo que está asociado a la identidad tiene que ver con nuestra psiquis primero y después a lo sumo con el rostro. ¿No? Es como que si nos reconocemos en algo o si hay alguna parte del cuerpo que podamos asociar a la identidad, tiene que ver con el rostro, bueno, y también las manos, las huellas digitales. Pero el resto del cuerpo es un cuerpo que es como un pedazo de carne que podría ser mío, podría ser de otra persona, ¿no? Como que está ahí un poco esa división. Esto que me olvidé de comentar, pero es genial, que es re loco. Cuando empieza el automatismo respecto de la concepción del cuerpo y se empieza a desarrollar esta idea del cuerpo como máquina, también comienza el automatismo animal y empiezan a pensarse los cuerpos de los animales como automáticos. Y empiezan toda una serie de ideas que básicamente planteaban que los cuerpos, que los animales, como no tenían alma, no podían sentir. Entonces, no podían sentir dolor, por ejemplo. Y ahí vienen como todos los maltratos animales y siempre tengamos en cuenta que el desarrollo científico tiene que ver con el maltrato a algún cuerpo, ¿no? Animal o humano. Pero bueno, se empieza como a difundir esta creencia de que los animales no podían sentir. Previo a eso, los animales eran considerados incluso sujetos jurídicos. La Federici cuenta dos ejemplos. Uno, creo que le hicieron un juicio a una vaca. No sé qué es lo que había hecho la vaca, pero le hicieron un juicio con un jurado, un juez, como todo el aparato y la vaca. Y después a otro hombre, ahí te doy la palabra, Pablo, otro hombre que parece que había cometido un crimen y él fue con su gallina y otro animal más de, no sé, un chancho, pongámosle, y juró delante de ellos y se lo consideró como que juraba delante de su familia, entonces lo absolvieron. Qué gracioso. Pensaba también, Juli, en relación a esto que traes de los animales, que antes de este proceso de individualización, de deformación del individuo moderno que vos mencionaste, está la idea del clan y la idea del clan totémico. Y muchas veces había un animal totémico justamente que en estos grupos, antes de la modernidad, representaba al clan y también se creía que se compartía la misma sangre, era un animal sagrado y no se lo podía matar. O sea, como todas estas ideas que vos has ido trayendo están vinculadas entre sí porque forman una cosmovisión, digamos, al interior, digamos. Entonces,
así como de las identidades más colectivas se pasa a identidades individuales, esa identidad colectiva que también incluía a animales se pasa a individuos que han mecanizado su propio cuerpo y los otros, y bueno, la masacre del cuerpo que acarrea como consecuencia, ¿no? Nada, pensaba esa asociación, esas lógicas internas a cada sistema. Sí, y que se instauran en nuestro modo de pensar, digamos, como pensaba, por ejemplo, que subjetividades más occidentales y modernas, no sé, nos parecía re loco que en la India las vacas sean sagradas y no sé, no las coman. Y nada, esa visión moderna que nos hace sentir como esa extrañeza frente a ese hecho como de una cultura diferente, tiene que ver con esta mecanización del cuerpo, porque, a ver, el cuerpo entra en el orden de lo natural, y lo natural tiene que poder ser dominado, o sea, no hay otra posible vinculación con lo natural que no sea esa del dominio. Entonces, por un lado, pensaba como para ir ordenando también como todas estas ideas, por un lado está como esta necesidad del sistema de mecanizar los cuerpos para ponerlos a producir sistemáticamente, y por otro lado está que me parece que, retomando a Foucault, acá podemos hacer como pie un poquito en cuán automatizada está la percepción de nuestro propio cuerpo. O sea, poder llevar todo este planteo que estoy trayendo a la vivencia del cuerpo propio. Acá traigo algo de Foucault que me encanta, que es que, nada que ver, pero en una entrevista que le hacen en Japón, que él está hablando de la historia de la sexualidad, después él habla un poco de las elecciones en Francia, que parece que hubo un fracaso enorme de la izquierda, nada nuevo además, pero ahí él dice algo muy interesante, que es que las organizaciones revolucionarias no quieren tener éxito, ¿no? O sea, porque si no se da la transformación total del sistema no sirve, entonces como que siempre están, o sea, como que no están pudiendo como disfrutar de las pequeñas victorias, y Foucault establece una distinción con otro tipo de prácticas que sí apuntan, que sí desean tener éxito. Esas prácticas podemos pensar con Foucault que son las prácticas de sí, ¿no? Como tener esas micropolíticas, esas políticas desde, con y para el propio cuerpo que nos permitan, aunque sean mínimas, instancias de éxito. Como por ejemplo poder desnaturalizar un poco esta percepción que tenemos de la propia corporalidad, como algo ajeno, como algo mecánico, como algo que no está tan bien si no está produciendo todo el tiempo, porque podemos sí pensar que hay una secularización y que ya pareciera que las lógicas del cristianismo no dominan tanto nuestras existencias, pero a mí me disculpan, si hay un sentimiento que es cristiano, es la culpa, y la culpa que sentimos cada vez que hacemos algo improductivo es enorme. ¿No? Como que, sí, Dani, activa tu micrófono. Sí, sí, pensaba también con toda esta desandar que has hecho hacia la historia moderna, en la dicotomía o en la dualidad también de naturaleza o barbarie y cultura, que también instaura fuertemente la burguesía, y que al instaurar el arte como una producción humana, también el cuerpo, incluso en estas prácticas que pueden llegar a ser más creativas o que tienen poco que ver con la producción de trabajo en términos económicos capitalistas, se ve completamente empapada en qué cuerpos son los que se representan en la historia del arte occidental clásico y cuáles son las instancias de exigencia extrema hacia la técnica perfecta. Como que no hay, desde incluso la producción de ejes de cultura o de momentos que son propios de las comunidades, que es también cuando se separa artesanía de arte, etcétera, etcétera, el folclore, de la música clásica y todo lo que se produce dentro de la fiesta
la fiesta empieza incluso a tener que ser perfecta, a tener que ser blanca, pura y casta, por supuesto, pero también pienso en la danza clásica, en la música clásica, como hay un nivel de perfección de técnica tan grande que incluso en esas instancias creativas o excelsas o superiores al cuerpo, porque el alma era el hombre creativo estaba iluminado, incluso en esos casos se da toda esta, digamos, represión que nombras para construir determinado tipo de cuerpo. Claro, porque el cuerpo, para hacer una representación perfecta, tiene que ser una máquina perfecta. Una máquina perfecta de bailar, o una máquina perfecta de representar, o una máquina perfecta de ejecutar un instrumento. Pero digo, está bueno esto que decís, porque incluso en el arte, porque a ver, para mí en el arte no deja de haber cierta producción, solo que ya empieza a ser como esta producción más ordenada a los placeres posibles de una determinada clase social. Y ya no tiene tanto que ver el arte con como ese encuentro más comunitario en el que justamente una comunidad está plasmando como sus creencias, sus valores, como sus maneras de vincularse, sino que ya es como, bueno, el arte del que va a disfrutar una determinada clase social, que obviamente es la cabeza. Porque también otra cosa que se hace con el cuerpo, además de hacerlo lo más parecido posible a una máquina, es como darle una lectura política al cuerpo, como si el cuerpo mismo fuese un Estado. Entonces la cabeza es el gobierno, la cabeza es la dirección de ese Estado, y el resto del cuerpo que hay que dominar es el pueblo. El estómago con las bajas pasiones, o como con los bajos instintos, ni hablar de la sexualidad, ¿no? El corazón como algo que genera como cierta unidad y permite la existencia, pero se empieza a asociar o se empieza a explicar al cuerpo como si el cuerpo fuese un mini gobierno en sí. Una de las prácticas que hacían, que es muy loca, es la del teatro anatómico, que es que, a ver, previo a esta mecanización, los cuerpos que morían no eran considerados como ahora materia inerte, sino que en ese cuerpo muerto residía algo de lo sagrado y era muy importante que pueda ser restituido a la familia, que pueda ser enterrado y demás. Las personas pobres, obviamente siempre, o los condenados a muerte, el destino de sus cuerpos era el del teatro anatómico. Y a ver, ahí avanzó un montón la ciencia. Lo que hacían básicamente era como en una especie de anfiteatro en el que se pagaba entrada, todo como si fuese realmente para ir al teatro. Se abría un cuerpo, lo partían en dos y empezaban como a ver cómo funcionaba y de qué iba cada cosa. Más allá como de lo disgustante o no que nos pueda parecer eso como espectáculo, la realidad es que literalmente el cuerpo pasa a ser algo como completamente degradado, porque es una máquina, no está, ya su alma no está. Lo único que valía este cuerpo era su alma, que si hizo las cosas bien se salvó, pero medio que si caíste al teatro anatómico es porque no te salvaste, porque estás yendo al infierno, porque fuiste un condenado a muerte. Y nada, a partir de esto podemos abrir este cuerpo y ver cómo funciona, ¿no? Como sin ningún tipo de consideración o respeto, porque el cuerpo no era algo digno de respeto, sino que era algo degradado, era algo que no valía. Que yo creo que es un poco insisto, como con algunas distancias, pero no tan grandes, las percepciones que tenemos ahora. O sea, ¿cuántas señales nos tiene que dar el cuerpo para que digamos, che, tengo que parar un poco? O sea, tenemos que llegar a una internación o ahora a una pandemia mundial para decir, che, teníamos que parar un poco. Veo que nos la estábamos echando, ¿no? Como que nos excedimos un toque. Como que siempre, en la concepción moderna que tenemos del cuerpo, esperamos a que el cuerpo estalle. Si lo pensamos desde una lógica más política, esperamos a que una situación social y política estalle para entender que hay que hacer algo con eso, ¿no? Porque justamente el cuerpo nos es algo ajeno, entonces no tenemos como ese contacto o esa percepción tan continua.
Lo loco es que es esto, que no nos podemos separar mucho del cuerpo. Yo no creo en la eternidad de las almas, así que por ahora no me quiero morir, digamos. Pero está como esta concepción. Y un poco tiene que ver en el orden del gobierno. Ahí, Pablo, ¿vos querés decir algo? Sí, que esto, Juli, que trajiste de la Edad Media de lo que se hacía con los cuerpos, con los cuerpos de los pobres, me hace acordar al presente, porque en las morgues de medicina, o sea, alguien quiere estudiar medicina, va a la universidad, hay morgue para estudiar, ¿y qué cuerpos hay? Los de los NN, los de las personas que nadie los reclamó, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que habilitó la posibilidad de este teatro anatómico y de Basalio, que fue uno de los padres de la medicina moderna, es el desencantamiento del mundo, que también implica el desencantamiento del cuerpo, y la secularización, porque cuando la iglesia estaba con un fuerte poder, y no por eso estamos hablando bien de la iglesia, se concebía que el cuerpo era la cárcel del alma, pero también era su morada. Entonces el cuerpo tenía también algo de sagrado, incluso en esa cosmovisión que no nos agrada tanto, y por eso no eran posibles las disecciones. Es solo como consecuencia de la racionalización del proceso de secularización que se habilita esta ciencia moderna y que se habilita este trato con los cuerpos muertos. Ese era el aporte. Sí, es así como si me quedé pensando en lo de la morgue, ¿no? Porque realmente percibimos a los cuerpos muertos como nada, como materia inerte, simplemente, ¿no? Voy a hacer un comentario re absurdo, pero no me importa. Estoy viendo Naruto con mi hijo y hay como una casta de guerreros ninja buenísima que a los de los distintos pueblos van y recuperan esos cuerpos muertos, porque en esos cuerpos residen todos los saberes y los secretos de su aldea. Digo, como más allá de la alusión, el cuerpo, muerto o vivo, no importa, era la sede de saberes, era el receptáculo de poderes mágicos, y después eso se va como perdiendo y se va como racionalizando y se va como enfriando. Y no es nada más que una maquinita que la tengo que abrir, como cuando se me rompe un reloj y lo abro para ver más o menos cómo funciona. Esa misma lógica se instaura sobre los cuerpos. Y después, lo último para decir es que la Federici analiza dos modelos de gobierno del cuerpo que va como a desarrollar la filosofía. El primero es de René Descartes y el segundo es de Hobbes. Descartes, que era racionalista, lo que él decía, a muy grandes rasgos, es que la racionalidad, la res cogitans, puede y debe dominar a la res extensa. Entonces, generaba como unas lógicas políticas del autodominio de sí, ¿no? Que más modernamente lo traducimos a la apelación al autocontrol de las personas ciudadanas. Yo soy una persona, soy ciudadana en función de mi racionalidad, entonces es mi racionalidad la que puede autocontrolar mis bajas pasiones, todo lo que viene del cuerpo, y ordenarse. Hobbes va a presentar otro modelo político, que es el de que esas bajas pasiones son incontrolables por la racionalidad, entonces se necesita de un cuerpo externo, que es el Estado y es el Leviatán, que controle a todo este pueblo de bajas pasiones. Tanto un modelo como el otro, en realidad el modelo que va ganando un poco es como el de Descartes, que es el del autocontrol, porque lo que dice la Federici es que eso permitió la interiorización de los mecanismos de poder. O sea, con el desarrollo de la idea de que con la voluntad podemos dominar al cuerpo, de que con nuestra racionalidad podemos ordenar nuestras acciones, lo que se hace es interiorizar lo que el poder nos está pidiendo que hagamos. La idea de Hobbes era más costosa porque como no se podía interiorizar este control,
lo que hay que hacer es ponerle un control externo. El Estado, que sabemos que Estado siempre significa, ante todo, policía, ¿no? O sea, la institución que define al Estado como tal no son las elecciones, no es el sistema educativo ni el sistema de salud, sino que es el sistema represivo. Por supuesto, lo que va a hacer, o sea, estas dos ideas como que tuvieron ahí sus pujas, y por supuesto lo que hizo el capitalismo fue integrarlos a todos. Por un lado se apela a esta idea de autocontrol, de autodominio, de desarrollo de la responsabilidad, pero si no por las dudas, tenés al Estado y a la policía que te lo recuerda, ¿no? O sea, se apela a tu autodominio para que no salgas en bolas en verano porque te estás muriendo de calor, pero si no logras tu autodominio, viene la policía, ¿no? Es como que se articulan los dos modos de gobierno de los cuerpos. Iba a decir otra cosa y se me fue. Esto de que el hecho de que haya triunfado la idea de Descartes, es como que triunfó esta idea de que en nuestra psiquis reside una voluntad y que esa voluntad puede controlar todo lo que pasa por el cuerpo. Y de ahí tenemos todas las ideas de meritocracia, el que quiere puede, el que no puede es porque no quiere o porque no se está esforzando lo suficiente. Y todas estas ideas, muy presentes también en el mundo psi, en el mundo de psicólogos y psicoanalistas, que es que a través de nuestra mente podemos ir controlando lo que pasa en el cuerpo. Como que pensando, hablando y racionalizando nuestras emociones, vamos a dejar de sentir. Y no, por ejemplo, el duelo que implica una tristeza o las ansiedades, o no sé, lo que sea, cualquier miedo, o el amor, o no sé, o afecciones más bonitas, si se quiere, no pueden ser completamente dominadas por la racionalidad. Por eso ahí me gusta más Spinoza, que Spinoza dice que las ideas no pueden hacer que el cuerpo sienta o deje de sentir cosas. Sí nos pueden como ayudar a canalizar esas afecciones, pero esas afecciones van a estar igual, porque el cuerpo es otra cosa. El cuerpo no es esa máquina racional que si yo le doy una orden, el cuerpo la ejecuta. En algunos casos sí, más o menos, como yo ahora que estoy dando una clase, quiero transmitir un conjunto de ideas y más o menos lo voy haciendo y a ustedes más o menos les va pasando. Pero hay un montón de cosas que van pasando por el cuerpo que escapan completamente a cualquier tipo de control racional. Y es como muy dañino creer que solamente con voluntad podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Como todas estas ideas sobre la responsabilidad. Un poco esa idea de la voluntad es sobre la que se monta como todas estas lógicas más neoliberales de responsabilizar absolutamente a cada individuo por todo lo que acontece en su existencia, ¿no? Como incluso, no sé, pensaba en las lógicas de los delivery, que tienen que poner su moto, tienen que poner el cuerpo, si llegan tarde les descuentan, ¿no? Como la responsabilidad absoluta por parte del proletariado de todas las cosas que suceden. Como que ese extremo que estamos viviendo hoy comenzó un poco con esta idea de el pleno desarrollo de la voluntad. Entonces yo puedo hacerme cargo racionalmente de todo lo que hago, de todo lo que digo, de todo lo que siento. Porque justamente, y acá como para ir cerrando un poco la idea, es la psiquis, por un lado el alma mater de la máquina, la que comanda todo lo que pasa en la máquina, y a la vez la que la gobierna. O sea, es la psiquis la que decide y el cuerpo ejecuta. Entonces yo en mi psiquis voy a decidir enamorarme del mejor partido, de alguien con quien mi madre pueda estar de acuerdo, y no pasa, no va a pasar. O quiero dejar de sentir algo, o estoy atravesando un proceso de duelo, como decía, y quiero que ese proceso de duelo se corte. No se corta. Como que el cuerpo va por otro lado, y en todo caso lo que podemos hacer, ya me estoy yendo al encuentro 4, pero no importa, es hipermedicalizarlo. Esta hipermedicalización de todo lo que pasa por el cuerpo, un poco pone en evidencia que no somos
a ver, que no podemos tener tanto control de lo que pasa, ¿no? Como que por ahí hay cosas del cuerpo que son de otro orden de saberes o que pasan por otro lado. Bien, hasta ahí es el desarrollo del capítulo de esta hermosa señora, que es el capítulo como central. El resto del libro tiene un tono como mucho más histórico. Se los recomiendo porque es un libro re hermoso, por ahí es medio áspero de leer, pero es muy bonito. Y tiene como todos capítulos más esto de investigación histórica, y este capítulo central que es bastante más filosófico, en el que plantea, bueno, cómo se produjo esta corporalidad en función del capitalismo. Lo que es interesante de ella, que un poco lo inaugura Foucault, es que si nuestra corporalidad es el producto de un proceso histórico, significa que no es la única manera posible de vivirla. Significa que hubo otros momentos en los que se vivió la corporalidad de otra manera y que podemos producir formas nuevas de vivirla, de vivenciarla. Que un poco, y también por eso estaba este capítulo en el inicio del taller, porque un poco a lo que apuntamos, pero bueno, el título lo dice, es como un experimento que estamos haciendo, pero es como empezar a desandar estas percepciones mecanizadas que tenemos, como ir desarmándolas, aunque sea un poquito, aunque sea chiquitito, aunque sea un ratito al día. Pero vieron que, o sea, es como difícil poder tener ese ratito al día y que no esté en el marco de un horario y en el que yo primero cumplí con todas mis tareas productivas y reproductivas, ¿no? Ya hice todo lo que tenía que hacer, limpié la casa, lavé los platos, no sé, saqué a pasear al perro, bueno, recién después me puedo dar, porque me lo merezco, como si no me lo mereciera por el simple hecho de existir, un pequeño espacio para el ocio y el placer. Entonces la idea es, como desandar un poco esta mecanización del cuerpo que, y no sé, a mí me pasó de haber hecho algunos ejercicios y ultra flashear, porque hasta en lo más mínimo y chiquitito de nuestras percepciones estamos formateadas así. Nos cuesta como percibir de otra manera, nos cuesta percibir el cuerpo en una clave que no sea productiva. Bueno, que asienten con sus cabezas. Eso significa o que entendieron o que, no sé, voy a creer que entendieron. Voy a asumir este hábito de mecanización de los cuerpos, que cuando hacemos así es porque estamos de acuerdo. Bueno, ahora sí abran los micrófonos si tienen dudas, preguntas, consultas, desacuerdos. Yo por ahí también quería agregar que también hubo algo en relación a este contexto de emergencia sanitaria, o existe algo también, como decía la Juli, que tiene que ver con más allá de la productividad como un escape del ocio. Como que aún sin producir para el capitalismo, digamos, sin producir nuestro trabajo, debemos estar entretenidos de determinada manera. Uh-huh. Y para eso el mismo sistema también crea tipos de entretenimiento que son los que debemos asumir en nuestros momentos de ocio, cuando ya hemos cumplido con todas las tareas, como decía la Juli, y que poco tienen que ver con estar sin hacer nada de verdad. Como a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me parece súper interesante del planteo de Federici de esto, tomarlo como algo histórico, es decir, como no es algo que está dado, no es algo que es natural o no es algo que es así desde siempre, sino que realmente el momento de ocio real es muy poco vivenciado por cualquiera de nosotros hoy. El momento de ocio está relacionado con mirar una serie, con entretener, como tenernos de alguna forma dentro de la misma producción de cuerpos y la misma producción de subjetividades, como decía el Pablo. Yo creo que para mí es como lo más fuerte de esa producción de que a mí me resuena un montón, el tema de perder el tiempo, de estar en ocio, de no producir, así sea una producción artística como hablábamos recién, de no producir nada, de estar mirando el techo. ¿Cuántas veces nos quedamos mirando el techo? Yo no sé, como es fuerte.
Como además estamos producidos para seguir creyendo que eso está bien y que es de esa forma en la que es correcto vivir. Eso quería agregar. Sí, y yo a eso, Dani, agregaría que ese ocio de no hacer nada, creo que si algo lo obstaculiza es una prótesis corporal que tenemos, que es prótesis realmente, aunque no esté conectada físicamente al cuerpo de manera inseparable, pero que igual está conectado subjetivamente de manera inseparable al cuerpo, que es el celular. Que los celulares están diseñados, los dispositivos, las plataformas dentro de la Facebook, Instagram, todo eso, está diseñado para bombear tantas dosis de dopamina al sujeto, tanto neurotransmisor adictivo, que el instante de ocio, el instante de tiempo libre, además tiempo libre, porque claro, el otro es esclavo, tienen tiempo libre porque hay otro tiempo que es el tiempo esclavo. Te iba a decir también de tiempo muerto, ¿no? Que es el otro concepto, miren qué palabra. Que el instante de ese tiempo que se podría implementar en un ocio, no de esas índoles que decimos, ahí nomás se agarra el celular. Antes, cuando se iba al baño, se leía una revista, ahora está el celular, ¿no? Como está tan diseñado y tan programada la cuestión de la economía de la atención y de captar todo el tiempo la atención de la persona. El celular está diseñado, todo el tiempo nos retroalimenta el celular qué es lo que nos va gustando para darnos eso. Después las historias en Instagram, de qué modo, en qué orden, todo eso se va programando y se va retroalimentando con nuestra interacción con la plataforma, que hace que consuma todo nuestro tiempo de ocio, o una gran parte. Claro, es que lo que hay es como en esta maximización de abstraer el tiempo, al estar todo el tiempo con esta prótesis, estamos todo el tiempo disponibles para trabajar. Porque si te llega un WhatsApp de trabajo, no importa que sean las 10 de la noche y tu horario fue hasta las 5 de la tarde. Nada, lo respondes. Porque como que, digo, en esto de todo, no voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, pero la verdad es que al menos estas lógicas del capitalismo que anclaban a los trabajadores a un espacio y a un tiempo durante una determinada cantidad de horas, el resto del tiempo habían como ciertas posibilidades de libertad. Ahora es como que no hay una distinción entre el tiempo en el que estoy trabajando y produciendo y el tiempo en el que no. Entonces, eso, lejos de incrementar las posibilidades del ocio, lo que hace es incrementar las lógicas de la productividad. Porque si voy al baño, respondo un WhatsApp de trabajo. O sea, es como, no hay como una distinción entre, bueno, hasta acá debo mi tarea productiva, ahora empieza mi tarea improductiva. De ninguna manera, todo el tiempo. ¿A cuántas personas les ha pasado de, no sé, estás en una juntada con amigues y te llega un mensaje de trabajo y lo contestás con la mayor naturalidad del universo? Como si estuviese bien, no, pero como si realmente fuese, no sé, como si como en esta maximización, como si tuviésemos que tener el cuerpo y nuestra psiquis todo el tiempo disponible. Lo de full time dejó de ser una metáfora, es real. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención que vos decís de esta etapa del paso, ¿no? Desde la Edad Media a la modernidad, es que antes la gente trabajaba sobre la naturaleza y empieza a trabajar en máquinas para producir. Y para quienes hemos vivido en el campo o hemos tenido abuelos que vivían en el campo, sabemos que, por ejemplo, ese trabajo en la naturaleza no tenía horario y no tenía día. No había domingo, no había patrono Santiago, porque a las gallinas había que sacarlas a comer el maíz o a los bichos o ir a buscar los huevos todos los días. Entonces también me parece como un poco, como que tiene sus pros y sus contras. Por lo menos ahora yo sé que tengo acotado un horario desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para trabajar y el resto del día manejo yo
relativamente, obviamente, porque hay cosas que sí también tengo que hacer, como vos decías, la casa, les dije, y etcétera, pero sí me parece que acota esta productividad en masa, acota el tiempo que yo tengo que dedicar exclusivamente a la producción. Que es cierto, a ver, que en esta lógica que vivimos, por ahí un poco el relato que vos hacías del trabajo en el campo tiene que ver con algo más parecido a estas lógicas neoliberales en las que no paramos de estar trabajando todo el tiempo, pero, a ver, un poco lo que se juega ahí es una racionalidad y un modo de vida, porque las personas que viven en el campo, a ver, conozco poco y si la pifio, ustedes me lo cuentan, me lo dicen y no tengo ningún problema en rectificar. Pero ya estamos atravesadas por el individualismo, entonces esa vida no es una vida tan en comunidad que podría quizás alivianar algunas tareas, sino que se reduce al núcleo familiar. Entonces, hacer esas tareas en cierta soledad, de a uno, de a dos, de a tres, no importa, pero digo, como en un grupo reducido de personas, y sí, es recontra esclavizante. Y después lo otro de esto, para mí es como que es interesante pensar, a ver, que la tecnología en sí misma no es mala. O sea, no es que hay que negar los avances tecnológicos porque son avances que hemos podido ir haciendo como humanidad. El tema es como cuál es el uso de esas tecnologías, por un lado, y después esta idea de que queremos hacer que nuestro cuerpo se parezca cada vez más a la tecnología y no al revés, como adecuar un poco más la tecnología a nuestros propios cuerpos. No sé si se entiende, o sea, a mí me parece que hay un montón de avances, no sé, el gas, por ejemplo, el hecho de no tener que estar juntando leña cada vez que querés hacer tu neumática y calentar la pava, me parece una cosa maravillosa. El tema es como, y que es un poco lo que plantea el capítulo, es esta racionalidad de fondo que hace que queramos nosotros parecernos a una máquina y que trabajemos en esa clave de máquina. Que en esa clave de máquina es un poco también en esta individualidad o en esta soledad. No sé si responde un poco, son como intuiciones. Sí, pensaba en relación a lo que decía Valeria también que, o sea, me quedé pensando en esto que trajo del campo, ¿viste? Para incluirlo en el discurso que trajimos de Federici. Y claro, que también el campo es el campo de la modernidad, o sea, es el campo hoy. Eso en la Edad Media, si bien era trabajo corporal, físico, más o menos fuerte, se daba en otras condiciones, porque era mucho más gremial, mucho más colectivo, en terrenos mucho más amplios, y donde solo tenían que recolectar una parte para el señor feudal y el resto, digamos, no tenían que pagar la cantidad de cosas que pagamos, no tenían que pagar wifi, digamos, entonces como que podían trabajar menos porque tenían menos gastos también. En ese sentido lo pensaba, porque claro, me dejó pensando esto que trajiste, claro, es verdad que esta diferenciación es entre ese feudo, ese campo medieval y la modernidad, pero en la modernidad después ya entra todo, porque al parcelarse todo, al ser todo tan individual, al crearse la familia, que es una institución moderna también, aparecen todos estos problemas. Dani, sí. Sí, y también al instaurarse el Estado como regidor y organizador de las ganancias de todas las personas que ponían su esfuerzo físico y mental también, porque uno no va fuera del otro, en la producción de sus tierras. Como que también ahí pienso en el campo hoy y en cosechadores que a los que les pagan muy poco dinero para que las bodegas les compren, por ejemplo, la uva o la fruta o la materia prima, y como que al instaurarse un sistema económico muy diferente, a mí me pasa con Federici y este libro que me cuesta muchísimo imaginarme lo que está describiendo. Es como que está fuera de mi... Como que hay un relato de la Edad Media que es el relato de la escuela, que probablemente es un relato también muy construido desde esta lógica de enfermedades, mugre, gente hacinada, y luego la modernidad viene a traer la ciencia, lo blanco, lo puro, la luz. Entonces, como encontrar potencia en esos lugares, a mí siempre me pareció un desafío y me parece súper interesante esa mirada de que
realmente estamos tan seteados, o sea, tan seteados en esta idea de la producción del capitalismo y de que nuestros cuerpos producen el mismo sistema, que es muy difícil como de desvincularse de eso e imaginarse otras posibilidades. Como que pensamos en el campo como el campo hoy, justamente como decía Pablo, y cuando ella describe algunas prácticas son realmente complejas de imaginarse. Y creo que la potencia de estos textos que historizan de alguna forma lo que somos hoy tiene que ver con eso, con que hubo otras formas que quizás no nos estamos llegando a imaginar. Eso. Sí, y en eso que decís, me parece como muy loco esto, el tener tan reseteado el cuerpo que no podemos imaginar, porque vieron que a veces la mente parece, o para mí al menos, el ámbito de la mente es el ámbito donde todo es posible, y no todo es posible. No podemos imaginarlo todo. Hay cosas para las cuales no tenemos herramientas porque necesitamos de esa vivencia corporal. Yo quería hablar un poquito, muy cortito, de el ejercicio que van a recibir para el encuentro que viene. Es un audio que dura aproximadamente 5 minutos, que pueden realizarlo en cualquier lugar, no necesitan espacio específico, digamos, ni correr muebles, ni ese tipo de cosas. Pueden arrancar en cualquier posición. Van a escuchar muchas veces la palabra sensación. Estaría bueno poder registrar de alguna forma, si tienen ganas de escribir o de grabar un audio después y para poder recuperar después algunas devoluciones del encuentro que viene, que sería interesante si tienen ganas. Entonces, habilitar algún tipo de registro mínimo, no es necesario ni que sea obligatorio ni que sientan que tienen que hacerlo, pero quizás sirve para poder recuperarlo rápidamente y poder conversar y compartir acerca de lo que fue sucediendo con ese ejercicio. Eso quería como aclarar, de qué es lo que van a recibir de mi parte. Con mucho cariño.